Entre 1832 y 1844, José Smith y algunos de sus amigos registraron 9 relatos de la primera visión, que José había compartido en diferentes ocasiones con distintas audiencias. El relato más detallado de estos, escrito en 1838, ha sido publicado en un tomo de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. Lo que van a ver a continuación se basa en todos los relatos escritos de la primera visión que brindan perspectivas adicionales sobre este notable acontecimiento. Me llamo José Smith. Cuando era joven, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Comencé a inquietarme seriamente con respecto al bienestar de mi alma. Medité muchas cosas en el corazón. Sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Al averiguar sobre el plan de salvación, me encontré con que había gran conflicto en las ideas religiosas. Esto causaba pesar a mi alma. No sabía quién estaba en lo cierto ni quién no, pero consideraba que era de fundamental importancia que yo estuviera en lo cierto en los asuntos que tendrían consecuencias eternas. Quería pertenecer a una religión. Deseaba sentir y gritar como los demás, pero no podía sentir nada. Un día estaba leyendo la epístola de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento de orar vocalmente. Oh Dios. Inmediatamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Llenó mi mente de dudas y todo género de imágenes inapropiadas. Por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina, mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara, Señor, pude abrir mi boca ten misericordia de mí. y mi lengua se destrabó. Perdóname. José. José, este es mi hijo amado. Escúchalo. José, tus pecados te son perdonados. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. El mundo yace en el pecado. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. No la sigas, espera con paciencia. En un tiempo futuro, la verdad plena del Evangelio se te será revelada. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas. Mi mente se llenó de paz y calma, y mi alma de amor. Por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha, y el Señor estaba conmigo.
había recibido la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Ciertamente este es un día que será recordado por mucho tiempo, un día en el cual el Dios del cielo ha comenzado a restaurar el orden antiguo de su reino, para llevar a cabo el cumplimiento de la plenitud del Evangelio, a fin de preparar la tierra para el retorno de su gloria. José Smith. Hola, buenos días mis queridos niños, ¿cómo están? Les habla el hermano Gustavo de México para una clase más de Ven Sígueme, primaria en Doctrina y Convenios. Y como pudimos ver en este video, se vivió la experiencia de la primera visión, un acontecimiento sagrado muy importante por medio del cual el profeta José Smith, a los 14 años, él pudo ver con sus propios ojos al Padre y al Hijo y establecer un diálogo con ellos. Entonces, desde entonces, el Señor ha llamado a siervos especiales, a profetas, después de la apostasía, del periodo en que pues la verdad y las doctrinas y el sacerdocio se retiraron del mundo. El mundo vivía en tinieblas en la época antigua, antes de José Smith. Y con José Smith, por medio de la primera visión y de la restauración del Evangelio sempiterno de Jesucristo, pues a partir de ahí empezó a establecerse la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a estudiar en esta clase un poco de José Smith, de la historia de José Smith, cómo fue él preparado para ser un profeta de Dios. Y pues es importante que ustedes lo conozcan, que se identifiquen con él, que aprendan de las experiencias que él tuvo, porque puede ayudarles a ustedes en sus propias experiencias espirituales y de vida al seguir el ejemplo y las enseñanzas del profeta José Smith. Pues ustedes pueden recibir respuestas como las fue recibiendo y su propia revelación. Él es el profeta José Smith, el profeta de la restauración, el primer profeta de esta dispensación. Él pues sufrió mucho porque no le creyeron. Muchos, incluso los miembros de su familia, no le creían que él había visto a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces él tuvo mucha oposición, como ustedes pudieron ver, incluso para arrodillarse en su oración. Él tuvo la influencia maligna de Satanás, que quería destruirlo para que él no pudiera hacer esa oración y pedir una respuesta clara a Dios en el cielo. Entonces él tuvo mucha oposición desde ese día, durante el establecimiento de la iglesia, y pues él pudo vencer muchos males, a muchos enemigos y muchas trabas y problemas y pruebas a lo largo de su vida. Entonces pues es un personaje muy importante. Después de Jesucristo, él es la persona que ha hecho más por la salvación de las almas de los hijos de Dios. Después de la expiación de Jesucristo, el profeta José Smith es la persona que ha influido y ha restaurado, sobre todo en estos tiempos, para los tiempos modernos, el Evangelio sempiterno y la traducción del Libro de Mormón, entre otras cosas. Entonces, pues es muy importante. Vamos a leer un poco de la historia de José Smith. Historia es un libro que está
al final de su triple. Después del Libro de Mormón sigue Doctrina y Convenios, y más adelante, después de La Perla de Gran Precio, está José Smith Historia. Ahí lo pueden encontrar. Dice: nací en el año de nuestro Señor 1805, el día 23 de diciembre, en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Tendría yo unos 10 años de edad cuando mi padre, que también se llamaba Joseph Smith, salió del estado de Vermont y se trasladó a Palmyra, condado de Ontario, hoy Wayne, estado de New York. Como a los 4 años de edad, a los 4 años de la llegada de mi padre a Palmyra, se mudó con su familia a Manchester, en el mismo condado de Ontario. 11 personas integraban su familia, a saber, mi padre Joseph Smith, mi madre Lucy Smith, cuyo apellido soltera era Lucy Mack, hija de Salomon Mack, mis hermanos Alvin, que falleció el 19 de noviembre de 1823 a los 25 años de edad, su otro hermano se llamaba Hiram, y yo. Después sigue Samuel Harrison, William, Don Carlos y mis hermanas Sophronia, Catherine y Lucy. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezaron, entre otros, los metodistas. Se generalizó en todas las sectas de la comarca. Parecía repercutir y grandes multitudes se unían en los diferentes partidos religiosos, ocasionando un poco de agitación y división entre la gente. Pues unos gritaban "he aquí" y otros "he allí", unos contendían a favor de la fe metodista, otros de la presbiteriana y otros de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y del gran celo manifestado por los clérigos que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere, sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos. Por tanto, siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote, converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época yo tenía 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y cuando ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos y Samuel Harrison y mi hermana Sophronia, durante estos días de tanta agitación invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes las confusiones y la contención entre diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y a las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante era el clamor y alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento así como de la sofistería para demostrar errores de aquellos o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo de establecer doctrinas y refutar a los demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto y opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O todos están en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder sobre cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo,
porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza para resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o del contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Bueno, aquí vemos lo importante que es orar vocalmente, que nuestras palabras puedan ser escuchadas cuando nosotros decimos esa oración, como cuando bendecimos nuestros alimentos, como cuando los presbíteros se arrodillan los domingos para bendecir la Santa Cena y para nombrar el nombre del Altísimo y efectuar una ordenanza de manera vocal. Así nosotros tenemos que establecer esa comunicación con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo de manera vocal, por lo que nos tenemos que retirar como José Smith a un lugar en secreto, un lugar privado en el cual pues no vamos a estar públicamente orando para que nos vean que estamos haciendo la oración, sino que tenemos que estar nosotros concentrados individualmente, nuestros pensamientos, meditando individualmente qué es lo que vamos a decirle a nuestro Padre Celestial en esa oración, así como José Smith. Él ya tenía la decisión y estaba determinado a pedir a Dios por su misericordia para poder recibir la respuesta correcta de a qué religión o a qué denominación él se debía de acercar. Entonces, pues nosotros podemos aprender mucho de José Smith sobre la primera visión, y pues aquí nos habla un poco más. Pues yo efectivamente, dice José Smith, había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y se me perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto, y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? ¿Alguna vez se han sentido como José Smith? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Pues muy bien, nosotros recibimos un testimonio de la verdad como el profeta José Smith. Podemos recibir un testimonio de la veracidad del libro de Mormón, de la veracidad de las escrituras, como vimos en las clases de Ven Sígueme anteriores, buscando diligentemente por medio del Espíritu Santo. Él nos hará saber la verdad de todas las cosas. Si nosotros lo buscamos por medio de escudriñar, de orar y de meditar, incluso de ayunar, el Espíritu nos va a revelar, dar a conocer ese conocimiento de la respuesta que nosotros estamos buscando. Y cuando lo recibimos, ya no podemos negarlo. Como José Smith, él ya recibió esa visión especial con sus propios ojos del Padre y del Hijo. Entonces cualquier persona que le dijera: no, pues tú estás loco, no es cierto lo que viste, él no podía ya negar la verdad de las cosas que él había recibido como un testimonio. Entonces
Las cosas que ustedes sientan cuando ustedes reciben las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de las escrituras, de las clases, y ustedes saben que son cosas verdaderas, ustedes sienten la influencia del Espíritu, es un testimonio de la verdad, y que ustedes cuando la compartan con las personas deben estar totalmente seguros que es la verdad lo que ustedes están hablando. Y pueden enfrentarse, como José Smith, con personas que no son de su religión, o con personas ateas, personas que no creen en Dios, y les van a decir, eso es mentira porque Dios no existe, es mentira lo que tú estás diciendo porque la Biblia no es verdad, o ese libro que dices que tú crees que es el libro de Mormón, es un libro de apóstatas que crearon para una religión. Entonces así muchas personas les podrían decir a ustedes cosas que ellos mismos están argumentando que no son ciertas, pero pues si el Espíritu de la verdad, si el corazón, si Dios, si el testimonio del profeta José Smith, el testimonio de Jesucristo con su propia sangre les ha indicado a ustedes que son verdad estas cosas, el Espíritu de la revelación, que como dice aquí la pregunta que hizo José Smith, ¿quién soy yo para oponerme a Dios, para oponerme a la verdad, o para hacer dudar a otros, o hacerme dudar a mí mismo que existe? Entonces, o que los milagros existen, o que Dios existe, o que Jesucristo existió. Hay muchos que dicen que Jesucristo no existió, ¿verdad? Entonces, no se dejen ustedes influenciar por todas las personas que los pueden criticar o los pueden hacer dudar de la veracidad, de la divinidad de estas cosas sagradas. Bueno, en este subcapítulo nos habla de que el Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. ¿Cómo puede ayudarles a ustedes la experiencia de José Smith para inspirarlos para orar con mayor fe con Dios? ¿Cómo saben ustedes que Dios los escucha? ¿Verdad? Ustedes tienen que estar seguros de que Dios los está escuchando cada que ustedes inclinan su rostro o cada que ustedes se arrodillan como José Smith a orar. Tienen que hacerlo con mayor fe porque sabemos que Dios nos está escuchando y nos va a dar respuesta. ¿Qué podemos hacer cada vez que tengamos preguntas sobre Dios? Podemos nosotros ver nuestros libros canónicos, nuestra Biblia, ya que José Smith se acercó a esos libros por medio de, en la escritura de Santiago 1:5, recuérdenla siempre, que dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Él aquí estaba leyendo esa escritura que tocó su corazón y lo inspiró a arrodillarse y pedirle directamente a Dios, el Padre de toda verdad. Vamos a leer ahora José Smith, historia 1:10, ya lo habíamos leído. En medio de las guerras y tumultos de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? ¿Verdad? Aquí está la escritura de Santiago 1:5. Por el que tenga, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él es el que da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces tengamos nosotros esa fe de que cualquier duda que nosotros tengamos la podemos preguntar al Padre en una oración. Aquí dice que nos va a dar sin reproche, abundantemente, nos será dado la verdad de las cosas que estamos preguntando. Entonces procuremos preguntar cosas de nuestra vida, preguntemos cosas del Evangelio, tratemos de buscar esa revelación personal para dirigir nuestra vida, para dirigir la vida de las personas que nosotros ministramos, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra escuela. Podemos nosotros preguntar cuando tengamos la necesidad de elegir una carrera o una materia o una actividad, si podemos ir o no podemos ir. Tenemos que preguntarle a Dios, a nuestros papás, para poder recibir la revelación. Si en medio del consejo que nos puede dar un papá o una mamá encontramos la revelación que Dios nos está dando por medio de sus ángeles, vamos a recibir sin reproche la respuesta que estamos buscando. Entonces tengamos fe, la podemos encontrar
en un discurso también en la iglesia, en algún discurso del profeta o de los apóstoles, o en algunas de las palabras que hemos leído en el libro de Mormón, podemos encontrar también esa revelación, esa respuesta. Entonces, como José Smith, ningún pasaje de escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el de José Smith. Pareció introducirse con un inmenso poder en cada fibra de su corazón, e incluso él lo meditó repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros pues no entendían los pasajes de las escrituras, y a veces de los maestros no vamos a obtener mucho en la escuela. Vamos a tener que buscar en una biblioteca, en un libro. Ahora que tenemos Google, tenemos que buscar el conocimiento que está a nuestro alcance, que es vasto, abundantemente. En estos últimos días el conocimiento está en la palma de nuestra mano, en una tablet, en una computadora, en un teléfono. Entonces podemos nosotros buscar y encontrar grandes tesoros de conocimiento. Tenemos que resolver nuestros propios problemas, a veces buscando la revelación personal. Cuando a veces se sientan ustedes confusos, pidan ayuda a Dios para recibir una respuesta. Pensar en las ocasiones que el Padre puede contestar nuestras oraciones es parte de nuestro testimonio. Podemos nosotros recibir siempre una respuesta de Dios, ya sea para bien, siempre cuando proviene de Dios. Si nosotros no buscamos la guía de Dios, a veces podemos equivocarnos en nuestras respuestas. Entonces es muy importante escudriñar, meditar y pensar bien todas las cosas. Vamos a cantar una canción que se llama Escudriñar, Meditar y Orar. Me gusta leer las escrituras, sentir que son verdad, la firme convicción de un testimonio que el Espíritu me entregará. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Las Escrituras diariamente leeré con oración. Así podré entender, también obedecer los mandamientos del Señor. Debo escudriñar, meditar y orar. Por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Muy bien, por medio del Espíritu y la revelación podemos obtener las verdades, el conocimiento, la revelación. ¿Y qué es la revelación? Pues aquí nos dice un poco en la guía de las Escrituras que es la comunicación de Dios con sus hijos sobre la tierra. La revelación se recibe mediante la luz de Cristo y el Espíritu Santo, y también por medio de inspiraciones, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. La revelación brinda guía que puede conducir a los fieles a la salvación eterna en el reino celestial, donde mora nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El Señor revela su obra a sus profetas y confirma a los creyentes que son verdaderas las revelaciones que ellos reciben.
Por medio de la revelación, el Señor guía individualmente a todo aquel que la busque y que tenga fe, se arrepienta y sea obediente al Evangelio de Jesucristo. Recordemos que estos son algunos de los principios importantes del Evangelio: fe, arrepentimiento y obediencia a las leyes, como el bautismo por inmersión. El Espíritu Santo es un revelador, dijo José Smith, y ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. En la Iglesia del Señor, los integrantes de la primera presidencia y del Consejo de los 12 son profetas, videntes y reveladores para la Iglesia y para el mundo. El presidente de la Iglesia es la única persona entre todos ellos autorizada por el Señor para recibir revelaciones para toda la Iglesia. Sin embargo, toda persona puede recibir su propia revelación personal para su propio beneficio. Muy bien, pues espero que haya quedado más claro con esta explicación de las enseñanzas de la guía para las escrituras, que viene también al final de su triple. Pueden buscar allí ustedes como un diccionario en orden alfabético todos los temas, todas las palabras que no entiendan de las escrituras o de la iglesia. Pueden encontrar ahí muchos temas importantes para que ustedes puedan abundar en conocimiento y en verdad, como cuando uno va a un diccionario a ver el significado de una palabra. José Smith vio a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, como vimos en esta película que vimos al principio de la primera visión. Y pues nosotros podemos hacer un dibujo de los árboles, del pasto y del profeta José Smith hincado. Podemos dibujar también en esta clase de Ven, sígueme, pues los rayos del sol, que una columna de luz que se dirigía directamente a José Smith cuando bajó el Padre y el Hijo. Entonces vamos a volver a leer un poquito de la historia, más esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Aquí, ¿cómo puede el enemigo sujetar en un mundo invisible? Esta es la manera de obrar de Satanás, para que ustedes lo reconozcan. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los dos personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar en que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores que habían pervertido, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Pues esta fue la respuesta que había recibido el profeta José Smith.
cómo podemos nosotros mantenernos fieles a Dios y a nuestro testimonio cuando otras personas están en desacuerdo con nosotros. Primeramente, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener firme nuestro testimonio y tratar de no contender con las personas que están en desacuerdo con nosotros. Si ellos no creen en las cosas que nosotros hemos recibido a lo largo del tiempo que hemos estado en la iglesia, de nuestro testimonio, pues ellos no están abriendo su corazón, no están abriendo su mente a los pensamientos, a los sentimientos del testimonio de una persona o a las enseñanzas de los misioneros. Puede ser ustedes que como misioneros algún día tengan que enseñar con personas difíciles y que no quieren aceptar el evangelio. Entonces hay que hacer una oración por ellos, hay que tratar de no contender o pelearnos con esas personas y dejarlos un tiempo, así como José Smith se apartó de esas sectas, de esas religiones, de esos líderes, de esos maestros que él tenía, no los siguió más y él siguió enfocándose en lo suyo, en su propia revelación, en el conocimiento de la verdad y de la revelación que él recibió. Entonces, cuando ustedes se encuentran en ese tipo de choques o de conflictos con otras personas, pues tratemos de, con bondad, con amor y con respeto a las demás personas. Si sabemos que ellos están en algún error, por ejemplo, que pueden creer ellos en imágenes o en santitos o en cosas tradicionalistas de su cultura, no nos burlemos de ellos, no les digamos, oigan, pues ustedes están en un error, todavía creen en cosas, en amuletos o en imágenes o en fotografías. Pensemos que ellos son personas que tienen una gran fe también y que con un poco de paciencia, de amistad, de amor y de comunicación, a lo mejor ellos pueden ser tocados como investigadores para buscar la verdad, al igual que José Smith, al igual que ustedes la encontraron cuando encontraron ustedes la iglesia. Si ustedes nacieron en la iglesia, deben ustedes saber que todas las familias de la iglesia en algún punto, sus papás o sus abuelitos tuvieron esas dudas y se tuvieron que convertir al evangelio, cambiar de religión. Como José Smith, él se cambió de religión. Entonces, para dar ese gran paso, él tuvo que ser humilde, tuvo que preguntar a Dios, tuvieron que ser desafiados para entrar a las aguas del bautismo o tuvieron ellos que convertirse en creyentes de Dios. Entonces, pues es un proceso. La conversión es un proceso que todos debemos de buscar nuestro propio testimonio, tanto los que estamos dentro de la iglesia como los que están fuera de la iglesia. En algún momento las personas ateas puede ser que puedan empezar a creer en Dios, el Eterno Padre. A lo mejor en algún momento ellos van a tener una experiencia en la cual van a sentir a Dios cerca o el Espíritu les va a testificar que lo que están oyendo es verdad y se van a acercar a Dios. Así que nuestra misión no es juzgar a las demás religiones, a las demás personas, a nuestros amigos que no son de nuestra iglesia, a nuestros conocidos o a nuestros vecinos. No los juzguemos por sus religiones, por sus tradiciones. Simplemente nosotros seamos una luz, seamos un buen ejemplo, conozcamos nuestro testimonio, ampliemos nuestro conocimiento del Evangelio, estudiemos y procuremos ser obedientes a la verdad, ya que en algún momento el Espíritu nos dirá en qué momento nosotros podremos abrir nuestra boca y dar el testimonio de la verdad, de nuestro corazón y del Espíritu Santo. En ese momento, cuando nosotros abramos nuestra boca, tendremos las palabras exactas que ellos necesitan conocer y saber, no antes. Entonces, como se le dijo al profeta José Smith, antes de abrir su boca y declarar algo, él tenía que prepararse y estudiarlo, meditarlo y pues probarlo que es verdad. Como por ejemplo el diezmo es un mandamiento
Y dice la Escritura, probadme ahora en esto, dice Jehová, probadme. Entonces, si nosotros estamos viviendo el Evangelio, si estamos viviendo la verdad de todas las cosas, podremos dar un testimonio veraz y consciente con la experiencia de nuestra propia vida, del por qué podemos nosotros dar testimonio del libro de Mormón, de cualquier mandamiento, como es la palabra de sabiduría, el diezmo, de los 10 mandamientos, de Dios el Eterno Padre, de la expiación de Jesucristo. Podemos dar un testimonio de la veracidad de la vida y obra de José Smith, el profeta. Es importante que ustedes busquen, que estudien su historia, que estudien José Smith historia, que estudien la restauración de la iglesia, que sepan de la historia de la iglesia, para que puedan ustedes tener un mejor testimonio cuando otras personas no están de acuerdo con ustedes y puedan ustedes hablar con ellos con respeto, con amor, con paz y armonía, en buena comunicación con todos los hombres. Ese es mi testimonio que les comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nos despediremos cantando la oración de un niño. Cuídense mucho, niños. Estudien mucho la historia de José Smith y pues que en este año tengamos la oportunidad de conocer más del Evangelio por medio del libro de Doctrina y Convenios. Que tengan bonito domingo. Padre celestial, dime estás ahí y escucha siempre cada oración. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí. Padre, vengo ahora a ti, vengo a ti mediante la oración. Ora, Él está, habla, Él te escucha.